Para nosotros, como colegio, como institución que tiene durante estos 2 años la representación y el compromiso de poder conducir nuestro colegio profesional, el Colegio Profesional de Asistentes Sociales, es fundamental y es muy importante la organización de este tipo de eventos, de este tipo de jornadas en las cuales poder problematizar y debatir las cuestiones que tienen que ver con la cuestión social vinculada a nuestro ejercicio profesional. En primer lugar, la presidenta del colegio, Sandra Vergara, va a saludarlos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente. Porque afortunadamente nos venimos encontrando seguidos con capacitaciones, con presentación de libros, y está muy bueno esto que nos encontremos, que debatamos, que podamos ir moviendo un poquito las ideas también, ¿no? Y esta vez la verdad que igual que las otras, pero hoy estamos muy orgullosos de que sea Susana Gince y Estela Grassi, que yo estoy seguro que todos los que y todas las que estudiamos trabajo social en alguna oportunidad hemos leído algo de ellas. Sus libros nos han ilustrado muchísimo y creo que en tiempos como los actuales, tiempos de crisis muy críticos, y donde cuesta poder comprender qué es lo que pasa y por qué pasan las cosas, es necesario volver a los marcos conceptuales, volver a redefinir, volver a pensar, y sobre todo para las trabajadoras y los trabajadores sociales que estamos siempre trabajando en las políticas públicas, en las políticas sociales. Y estos temas, estos contenidos de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión, son temas que siempre nos atraviesan, y las políticas públicas son las que tratan de dar respuesta en ello. Entonces, creo que es maravilloso que nos podamos encontrar hoy. Yo les diría, aprovechemos para exprimirlas, después que expongan ellas su presentación del libro, preguntémosle, porque la verdad es que me parece que es una excelente oportunidad que estamos teniendo. Agradezco, esto debía hacerlo al principio, pero estaba distraída, a la FESTRAM, como siempre, que nos prestan estas buenísimas instalaciones, y agradezco la presencia, por supuesto, de Diego Rubensal, que nos acompaña hoy, de Graciela y de Susana, y de todos ustedes, porque sin ustedes, digamos, estas cosas caen en el vacío. Así que muchísimas gracias por la presencia de todos. Primero, digamos, Diego va a hacer un encuadre, va a hacer no una presentación del libro, sino va a poner en contexto, porque es importante poder discutir y poder hablar lo que implica la desigualdad, lo que significan los derechos en el marco de las políticas públicas. Y luego las autoras van a presentar el libro y vamos a tener la oportunidad, que eso es lo importante, de poder discutir, debatir, preguntar e intercambiar ideas con ellas. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Gracias por estar, gracias por la invitación del colegio. Es un honor estar acá con Estela, Susana. Como adelantó Maricel, yo no voy a presentar el libro. Cuando ellos me contactaron, para eso tenemos las autoras, cuando ellos me contactaron, lo hicieron con la peregrina idea de que yo puedo aportar algo relacionado con el libro. No sé a quién se le habrá ocurrido eso, pero bueno, ya que estoy acá, algo voy a decir. Del libro, lo que voy a decir un poco como disparador es que es un trabajo colectivo, 2 equipos de investigación, que lo que hace es analizar cómo opera la ideología neoliberal. Y la verdad que me parece interesante entrar a desmenuzar algunas cuestiones relacionadas con cómo todas las políticas públicas del macrismo estuvieron atravesados por esta idea del merecimiento, el concepto que rescatan las autoras de la autovalía, ¿no? Vivir del propio trabajo, y cómo esos conceptos se utilizaron de manera justificativa para avanzar sobre el recorte de determinados derechos.
Y en ese sentido, a mí me parece interesante recordar algunas cosas que pasaban algún tiempito antes de que asumiera el macrismo. Yo recuerdo mucho una discusión que uno tenía con alguna gente que planteaba, por ejemplo, desde algunos sectores del kirchnerismo, que planteaban que los cambios que se habían introducido a partir del 2003 eran irreversibles. Yo no sé si se acuerdan de eso, pero bueno, había algunos planteos de ese tipo. Yo decía que no, que lamentablemente no. O sea, un poco cuál era el diagnóstico. El diagnóstico era que se había producido un empoderamiento popular, que eso iba a permitir que la conquista de determinados derechos se mantuvieran independientemente de quién viniera. Bueno, yo no coincidía con esa mirada y creo que lamentablemente el tiempo me dio la razón. Me hubiera gustado que no me la dé, pero durante los 2 primeros años, sobre todo de macrismo, fue una topadora, digamos, y aún con este aparente fracaso que tendrá que verificarse en las elecciones, es un fracaso electoral, pero hay que tener mucho cuidado porque si bien puede ser un fracaso electoral, se han cumplido determinados objetivos. O sea, por ejemplo, cuando termine el gobierno, los salarios van a estar un 20% menos que en el 2015. Entonces, me parece que hay que entrar a mirar con cuidado esas cuestiones y con una realidad que va a ser bastante compleja para desmontarla y para empezar a avanzar. Ese macrismo ganador del 2015 no surgió de la nada, digamos, surgió de toda una trama de sentidos que atraviesa la sociedad argentina, que obviamente en el macrismo lo único que hizo fue, en todo caso, encontrar una canalización política. Yo quiero recordar un trabajo muy interesante que hizo la Universidad de San Martín en el año 2011. Fue una encuesta bastante importante en la cual lo que hicieron fue relevar percepciones, creencias, valores sobre determinadas cuestiones de género, de clase, de nacionalidad, etcétera. Y la verdad es que cuando uno analizaba esos datos, traía algunas conclusiones que eran preocupantes. La encuesta es muy completa, pero a manera de resumen, lo que les quería traer acá es que aproximadamente 1/3 de los encuestados manifestaron visiones que podemos decir misóginas, xenófobas, clasistas. Y claro, estamos hablando de 2011, la lectura de esa encuesta podía hacer 2 lecturas por lo menos, es decir, ver la mitad del vaso lleno y decir, bueno, mirá, la gran mayoría, más del 60%, no tiene esta visión. Uno podría pensar así, pero la verdad es que creo que no es una conclusión válida, y para eso voy a tomar algo que dijo en su momento Alejandro Grimson, que me pareció muy interesante, porque él lo que planteó en un artículo que está publicado por ahí en Le Monde Diplomatique, él lo que planteó fue lo siguiente, que es una lectura con la cual yo concuerdo. Él decía, ojo, ese 30 y pico % que contestó así es un piso. ¿Por qué es un piso? Porque situémonos en el 2011, situémonos en los discursos dominantes desde arriba en ese momento. Eran un discurso totalmente contrarios a esas visiones. La patria es el otro, los hermanos de la patria grande, y aún así había un 30 y pico % argentino. Entonces lo que decía Grimson es, la gente cuando contesta este tipo de encuestas muchas veces tiende a dar respuestas que están en sintonía con los discursos que funcionan en la sociedad, digamos, con lo políticamente correcto.
Con lo cual, este 30 y pico % no es un techo, es un piso. Esto obviamente que no es una exclusividad de Argentina, todos nosotros conocemos lo que está pasando en el mundo, podríamos hablar de algunas características del triunfo de Trump o del auge de partidos de derecha, ultraderecha en Europa, donde hacen foco justamente en la cuestión de la xenofobia. Y esto tiene que ver también con el neoliberalismo, porque la xenofobia es la búsqueda de un chivo expiatorio para explicar los malestares de la globalización neoliberal, digamos, buscar un culpable. Ahora, obviamente, como todo chivo expiatorio, lo que se está haciendo con eso es invisibilizar quiénes son los beneficiarios del orden neoliberal, porque si nosotros analizamos los datos económicos y vemos que hay un aumento de la productividad, por lo menos un aumento de la riqueza y un estancamiento o una caída de los salarios, eso lo que implica es que alguien se quedó con la diferencia. ¿Quién se quedó con la diferencia? ¿Los extranjeros? No, porque son trabajadores, igual que los nacionales. Ahí se quedó con la diferencia la parte del capital. Y eso es lo que invisibiliza la identificación de un chivo expiatorio. Uno diría, bueno, en Argentina parecería ser una sociedad un poco más tolerante y donde esas visiones xenófobas, como prenden algunos países europeos, no parecerían tales, pero cuidado, digamos, cuidado, porque cuando el neoliberalismo empieza a armar esas tramas de sentido, empieza a desatar demonios. Y fíjense cómo desde los lugares de conducción, lugares no marginales de la sociedad argentina, se empiezan a instalar estos discursos a partir del 2015. Les traigo dos. Uno podría hablar de lo de Burrich y demás, pero les quiero mencionar dos cositas nomás que a mí en su momento me hicieron prender las alarmas, digamos. Uno fue un programa de la Nata del año 2016, donde hizo un informe especial mostrando la cantidad de estudiantes extranjeros en la UBA y la cantidad de extranjeros que se operaban en los hospitales públicos bonaerenses. Y el otro fueron las expresiones de Miguel Pichetto, cuando Miguel Pichetto no era candidato a vicepresidente de Macri, sino que era presidente del bloque del peronismo racional, entre comillas. Miguel Pichetto, lo leo textual porque la verdad que es impresionante. Dice, Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esa resaca. ¿Cuánta miseria podemos aguantar recibiendo inmigrantes pobres? El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. Esto lo dijo el presidente del principal, en ese momento, principal bloque de senadores. No estamos hablando de alguien marginal, no estamos hablando de Biondini. Entonces todo eso va generando tramas de sentido. Y el neoliberalismo lo que hace es romper con los vínculos de solidaridad, y en este sentido el macrismo se propuso esto desde el principio. Si ustedes leen las declaraciones y demás, van a ver cómo se planteaba una idea refundacional, una idea de que el asesor presidencial Alejandro Rosichner lo que dijo fue: nosotros venimos a cambiarle la mentalidad a los argentinos, queremos que pase de ser una sociedad subsidiada a ser una sociedad competitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir terminar con las mejores tradiciones igualitarias de la sociedad argentina. No es otra cosa que eso. Y la instalación de esta idea de la meritocracia, que por otra parte es una idea en la que quieren hacer creer que así funcionan las sociedades, y la verdad es que así no están funcionando las sociedades, ni siquiera eso es cierto. Así no están funcionando las sociedades del capitalismo neoliberal. Hay un trabajo, ustedes lo pueden haber escuchado porque es un bestseller, El capital del siglo XXI, del francés Thomas Piketty, que demuestra claramente
cómo nosotros en este momento estamos viviendo un capitalismo patrimonial, un capitalismo parecido al siglo XIX, no parecido al siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que la élite es la élite hereditaria. Los dueños del dinero son los que heredan la plata, no la hacen trabajando, la heredan. Entonces, hay un economista, Paul Krugman, que es un economista ortodoxo, digamos, no hay ningún izquierdista ni mucho menos, que él, comentando el libro, dijo que Piketty lo que hizo fue desmentir el más preciado de los mitos conservadores, que vivimos en una meritocracia en la que las grandes fortunas se ganan y son merecidas. No es así. Lo que dice Krugman es que el mundo que estamos viviendo no es así. Y voy a ir terminando con algo. Estas tramas de sentido que se fueron armando durante el macrismo, o se fueron potenciando durante el macrismo, porque como ya decía, hay cuestiones previas, se expresan hasta en cuestiones como las piezas publicitarias. Yo les quiero recordar una publicidad que salió a los pocos meses de que Macri había asumido la presidencia. La publicidad era de Chevrolet Cruz. Y la publicidad decía lo siguiente: cada persona tiene lo que se merece, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Un verdadero meritócrata es aquel que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullos, porque sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. El meritócrata pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Bueno, esta mirada es la que llevó a que hoy la planta de General Motors esté paralizada y con obreros suspendidos y despedidos. Yo creo que los libros, como los de Susana y Estela, nos ayudan a empezar a transitar otro camino. Muchas gracias. En principio, los agradecimientos. Agradecemos infinitamente al Colegio Profesional de la provincia de Santa Fe esta oportunidad de presentar el libro, el buen recibimiento además que hemos tenido en la ciudad, la presencia de ustedes, por supuesto, y también muy especialmente a Diego. Después de sus palabras creo que nos podríamos retirar. Ya no tenemos demasiado más que agregar, así que gracias, Diego. Bueno, ¿qué les cuento? Buena parte de lo que hicimos tiene que ver precisamente con alguna de las cuestiones. No tenemos esos ejemplos puestos, pero algunos sí. En algunos otros hay muchos, digamos, sí tenemos. En otra ocasión que presentamos el libro, yo dije que hacer un libro, producir un libro es lo más parecido a un parto. Lleva tiempo y escribirlo nos llevó más o menos 9 meses, o sea que hacerlo más, pero escribirlo más o menos por ahí. No sabemos mientras se hace cómo va a resultar. Hasta cuesta definir el nombre, más aún cuando quienes lo estamos haciendo somos un colectivo, ¿no? Y particularmente difícil o complicado o traumático cuando se hace durante el periodo que nosotros estuvimos trabajando sobre políticas que tienen que ver con las condiciones de vida, con el trabajo, con las protecciones. Un momento que es traumático para quienes trabajamos, pero que además nos pone siempre frente a un compromiso y nos deja siempre frente a la sensación de incompletud, como falta algo. Sobre todo porque nuestras investigaciones, nuestra presentación de los hechos tienen como presupuesto básico que nos guste o no, lo sepamos, seamos inconscientes, como a veces parece, lo que se produce en la investigación social participa de lo que está en juego en el debate político.
y todavía más primordialmente de lo que se supone que es una sociedad y de lo que debería ser una sociedad mejor, más vivible, a la que y cómo se podría contribuir para ese mejoramiento. En otra oportunidad dije también, y repito ahora, que por estas razones hicimos un libro discutible. Un libro al que tratamos de darle los mejores fundamentos teóricos y empíricos que nuestro oficio y nuestras capacidades nos permitían, pero un libro discutible al fin, por estas razones. Buena parte del trabajo, como decía, lo hicimos en ese tiempo tan convulsionado en el que estaban en discusión estas cuestiones que comentaba recién Diego, que estaban en discusión instituciones de protección todavía muy frágiles, por la misma razón que comenta Diego. Y si, por cierto, la mayoría de nuestras instituciones son en realidad bastante frágiles. Y terminamos el libro exactamente cuando volvimos al fondo en el sentido literal y al Fondo Monetario Internacional, un organismo que volvió a tener, para no desmentir o para efectivamente afirmar mostrar lo que decía Diego, volvió a tener voz y poder de decisión en la política local y volvió a convertirse en un actor político poderoso en el campo de las políticas sociales y laborales y de protección. Y la verdad que estos días, si hacía falta otra prueba, la tenemos acerca de su condición de actor político local de este organismo. Empiezo por acá porque este contexto constituye una clave de lectura del libro, y así como también el enfoque de nuestro trabajo sobre los problemas y las políticas sociales y la desigualdad. En general, nuestro campo de investigación son las políticas sociales, según lo declaramos en los formularios de la universidad y demás, pero en realidad nos propusimos estudiar a través de ellas, más que estudiar a ellas mismas, estudiar a través de ellas para comprender la producción sociopolítica y cultural de una idea que creemos que aportamos, que es la idea de autovalía de las personas y de la idea de dependencia o de la legitimidad del derecho o no a disponer de protecciones sociales en general. Veníamos trabajando en el equipo de la UBA en torno a esta relación de autovalía o de dependencia desde algún tiempo atrás, cuando nos habíamos propuesto indagar en la historia de la política social para ver de qué modo se había ido constituyendo, conformando, digamos, un sujeto responsable de trabajar, obligado a trabajar para autosostenerse o para sostener o mantener, digamos, a otros, sea de manera directa o a través de instituciones sociales y políticas, y por lo tanto simultáneamente la idea de dependencia legítima, es decir, de cuáles son los grupos que no están obligados a trabajar por distintas razones, porque no tienen edad para hacerlo, porque son muy chicos o porque deben retirarse a determinada edad del mercado activo o por razones de salud, etcétera, ¿no? En ese momento nuestro éxito fue relativo porque el Estado argentino tiene bastante mala memoria, entonces era muy difícil encontrar documentos como programas, planes, etcétera, donde nos den cuenta de esto, pero sobre todo porque costaba bastante trabajar con estos términos de autovalía, digamos, había que trabajar bastante teóricamente los propios términos,
y también de dependencia, porque lo que nos interesaba era desentrañar esos sentidos, digamos, los sentidos que cada uno de estos términos llevan. Y estos avatares precisamente fueron los que nos condujeron a pensar la dependencia, pero más allá del no trabajo, más allá de la no obligación de trabajar, para indagar en algo que teóricamente sabemos, y que sabemos teóricamente, que es inviable la autovalía, es imposible la autovalía sin estar inscriptos en tramas de dependencia o de interdependencia. Y a indagar en algo que suponíamos, que es la invisibilidad en general de cuánto dependemos de esas tramas y de los recursos que nos permiten ser más o menos autoválidos. Entonces nos propusimos estudiar la política social y los soportes socioinstitucional de la vida social y nos asociamos con el equipo también, digamos, convergimos con el equipo de la Universidad de General Sarmiento y con la dirección de Susana para estudiar los fundamentos sociopolíticos y culturales de la protección social. Esa es una primera historia del libro. Susana le va a contar después más detalles al respecto. Pero lo que queríamos era, el objetivo general era conocer y comprender los sentidos que tienen y la legitimidad que adquieren esos soportes para diversos sujetos del mundo, del mundo del trabajo, que ya verán quiénes son ese conjunto. No esperábamos determinaciones de alguna índole, pero sí nos parecía necesario prestar atención a las posiciones que se ocupan en el mundo social, a las condiciones de acceso a los recursos, a las protecciones, las diversas experiencias de vida, todo esto en las interpretaciones que las personas elaboran respecto de esas redes y recursos. Pero esas elaboraciones puestas en relación con los debates político-culturales en los que además se expresan esos puntos de vista en la forma de discursos políticos. Creo que es lo que dijo Diego exactamente hace un momento cuando citó la encuesta y lo que el macrismo finalmente expresaba, digamos, o le daba forma de discurso político. Digamos, un espacio donde lo que se disputa es la conformación del sentido común, la hegemonía, en términos teóricos. De eso se ocupan los diferentes capítulos del libro, de esas tomas de posición, de la reflexión, de la reflexividad y la crítica político-ideológica, tanto en el espacio de la publicidad como a través de las voces que alcanzan estado público, como la de los políticos, los comunicadores, los formadores de la opinión, digamos, de ese sentido común, como de lo que expresan, decíamos, para citar a Mario Weinfeld, los ciudadanos de a pie, esa interrelación. Partimos de suponer, entonces, que, o de dar por supuesto, que la obligación de trabajar y la determinación de cuál es el sujeto autoválido para poder hacerlo y por lo tanto mantenerse, y el derecho a ser dependiente del trabajo de otros, no está prefigurado, no está dado en la naturaleza de que tal o cual tiene fuerza para hacerlo o tal o cual no puede hacerlo porque es débil o no tiene que ver con esas condiciones naturales, sino que se trata de configuraciones sociopolíticas
resultado precisamente de procesos políticos históricos de problematización y de discusión y de institucionalización de políticas que le van dando forma a esto. En esos procesos, la idea de dependencia de instituciones públicas adquiere o tiene diferentes sentidos. Puede tener un sentido de compasión, incluso de justificación, cuando socialmente se entiende la inviabilidad de la subsistencia. Por ejemplo, si se trata de niños, del cuidado de niños abandonados o de ancianos, lo cual no quiere decir que existan efectivamente los recursos de protección para eso. Puede estar incluso positivamente justificada y no verse como dependencia si se supone que contribuye, que se sostiene a personas que van a ser recursos humanos valiosos. Por ejemplo, los sistemas de beca o el estudiante que es mantenido por su familia hasta que se recibe. Pero suele generar desprecio cuando se asocia a la falta de voluntad, a la vagancia, porque se trata de adultos sanos, que se supone que son los válidos, aunque la imposibilidad de estos adultos para satisfacer sus necesidades tenga razones sociales, porque no hay oportunidades laborales, porque sus condiciones ya son incompetentes para los puestos de trabajo disponibles, porque sus capacidades han dejado de estar vigentes, digamos, de ser demandadas o estar vigentes, etcétera, ¿no? O porque las ocupaciones que existen son mal remuneradas. En ese caso parece que la sociedad desaparece, digamos, se hace invisible, se esfuma el orden de lo social y es más fácil culpar que comprender. Por las razones que sean, entonces, las instituciones de protección y de sostenimiento de la vida uno puede encontrar y afirmar que están siempre en entredicho, siempre están en cuestión, siempre son objeto de algún tipo de crítica, por lo que a nosotros, digamos, la otra preocupación era por la legitimidad, como decía recién, es decir, por el reconocimiento que para la sociedad tiene la existencia de un sistema de protección que puede, y del valor que le da como necesario para el bienestar general, o en su defecto, si se desprecia, si se desconsidera, porque cada uno debe arreglarse según su propio esfuerzo o sus propios méritos. Y con esto vamos cada vez más cerca, acercándonos cada vez a este momento, digamos, nuestros tiempos. Porque si la dependencia se carga muy rápidamente de un sentido negativo, como decía recién, la idea de vivir del propio trabajo suele comprenderse como puro mérito individual. Y digo esto y vuelvo a decir, ya dijo Diego, sé que me tendría que retirar y no decir nada más, un puro mérito que parece inmune a las condiciones generales y también particulares de una trayectoria de vida, para que sea posible vivir del propio trabajo y según qué condiciones, o vivir del patrimonio, ¿sí? Para llegar a ser autoválido, ya no digamos exitoso, como Galperín, el del mercado libre, que siempre es puesto como modelo, era puesto como modelo por el presidente. Entonces, para eso
eso depende de los lugares, de las tramas, de los soportes en los que se desenvuelven o nos desenvolvemos las personas. Porque ni cualquier condición de vida, ni cualquier trabajo, ni en cualquier condición de ese trabajo permite escapar acaso del apremio de la subsistencia sin esas redes de sostenimiento. Entonces, lo que sostenemos en el libro es que no hay autovalía, sino lo que hay son relaciones de interdependencia recíproca. Relaciones que proveen capitales no solo materiales, también materiales obviamente, pero también sociales y simbólicos. Capitales además desigualmente distribuidos, ¿para qué repetirlo? En concreto, lo que tuvimos como material de trabajo, como información con la que trabajamos, fueron, precisamente por el periodo en el que trabajamos, centralmente el trabajo de campo entre 2015 y 2017, pero también con un largo tiempo en el que veníamos trabajando, anterior, en el que veníamos trabajando en estos temas, lo que tuvimos fueron los cuestionamientos que socavaban la legitimidad de las instituciones de protección que se habían ido reconstruyendo, reconstituyendo en ese tiempo anterior. Era un periodo de transición de la crítica, muy cargado de una capacidad deslegitimadora, inscrito también en un contexto general de cambio cultural, de una visión del mundo muy centrada en el individuo, de individuo cada vez más egoísta, que pensándolo muchas veces se expresa aún en modos o en corrientes o en movimientos, etcétera, que parecen muy modernos y avanzadas, pero que tienen esa carga de individualismo muy, muy fuerte. La crítica estaba centrada fuertemente en esas, por lo menos más fuertemente en dos políticas de los años anteriores, la de las moratorias previsionales y la asignación universal por hijo, que metida en el término de los planes, y en los alcances de esas políticas, en los alcances en el sentido de ser para todos, ¿no? O indistintamente. Eso de ser para todos o de ser indistinto es una cuestión que hacía mucho ruido. Es un modo de entender, de definir lo que es una sociedad. En realidad un modo de decir que la sociedad no existe, que lo que existen son unos individuos, unas solas personas, gentes, en los términos habituales acá, que hacen su vida y que pueden optar entre ser libres o dependientes. Y si optan por ser libres, van a poder progresar, tomarse vacaciones o lo que sea, ¿no? La sociedad no es más que ese conglomerado de gente indefinida, de gente como uno, por lo tanto, hay otros que no son la gente o que son los que molestan a la gente, los que obstruyen el tránsito, etc. Nuestra inquietud es cómo se piensa así, cómo es que se degrada tanto la idea de libertad para oponerla a la de fraternidad, ya no digo a la de igualdad. ¿Cómo se degrada tanto la idea de libertad como para hacerla incompatible con un mínimo de empatía? ¿Qué es lo que lleva a un presidente
a ver a un niño de 5 años puesto a vender jugo para llevar una moneda a la casa como ejemplo de libertad. Yo me pregunto, ¿siente lo mismo por sus nietos? Como dije, la cuestión de la crítica deslegitimadora tiene valor, si tiene sentido, digamos, si se la pone en el contexto de esta disputa hegemónica, es decir, de estas concepciones del mundo. Por eso, más allá de las políticas sociales, la disputa es por esos puntos de vista, no solo por imponer unas metas, unos procedimientos, sino fundamentalmente por imponer un modo de pensar, un modo de ver el mundo, que es lo que se expresa en ese discurso de Lenín Moreno. Nosotros llamamos a esto despolitización de la cuestión social, despolitización y repolitización en otros términos. Es decir, cuando los problemas que se derivan de la división de la sociedad, de la subordinación del trabajo, de la desigual distribución de los bienes sociales valiosos como la educación, la cultura, etcétera, se diluyen como problema político, se diluyen, dejan de ser problema de la política y son otros. Por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los problemas de la política? El valor del dólar y si el señor Mercado se enoja más o menos, ¿no? Eso parece ser el núcleo de aquello, de lo que tiene que ocuparse la política y el Estado. Entonces, el Estado deja de tener, o la política deja de tener como tarea principal la de regular, ordenar, para incluso puede banalizarse la política o ponerse en otros registros. Banalizarse, por ejemplo, como cuando aquella consigna de la política de la pobreza cero, ¿sí? Una pavada en última instancia. Esa despolitización que es dejar de hablar de los problemas sociales para hablar de otras cosas e instalarse otras cuestiones como problemas del Estado, implica que se repolitiza la cuestión en otros términos. Si uno presta atención incluso al periodo previo a esta campaña por las PASOs, el tremendo peso de la pobreza no parece haber sido lo más impactante en la disputa política, sino lo más importante parecía cerrar la grieta, comportarse bien, ser medido, tolerante, ¿no? para atraer votantes. En el momento en que nosotros hicimos nuestro trabajo, cuando empezamos a hacer el trabajo, lo que encontrábamos era que los problemas que se instalaban como problema de los que debía ocuparse la política se referían al orden, en primer lugar, ¿no? Al orden por la inseguridad, por la delincuencia, etcétera, también por ordenar la protesta social y también por ordenar los usos de los recursos del Estado. Es decir, ordenar los gastos del Estado, poner mayor control, ¿sí? Mayor control a todas esas dimensiones, pero también mayor control de los gastos que se usaban mal o se distribuían indiscriminadamente, sin exigencia de trabajo.
Y a esa demanda había una demanda social y al respecto a la que también se ajustaba la oferta política y al mismo tiempo la estimulaba. Digamos, la demanda y la oferta en ese sentido coincidían. La otra cuestión era ciertos riesgos, como por ejemplo volver al pasado como un periodo de desorden, de anarquía, de anormalidad. A través de, volver al pasado era también volver a los excesos, ¿no? Encontré en estos días un artículo que me pareció sumamente interesante de un inglés, William Davis, que se llama El Nuevo Neoliberalismo. Habla del neoliberalismo punitivo, porque se trata, dice, en este nuevo momento de encontrar culpables. Pensaba yo ahora se trata de encontrar a los culpables de volver al pasado, que son todos los que no votaron a Macri. ¿Sí? En ese momento, ya no ahora, pero la otra oferta, ¿se acuerdan ustedes? Era la de la felicidad contrapuesta al compromiso militante, al esfuerzo, etc. Pero luego se sabría, y muy rápido, muy pronto, que la felicidad era algo así como una promesa eterna, o que se lograría si se sufre mucho, ¿no? Si se sufre mucho, una promesa como la de llegar al cielo si nos portamos bien. El problema es que nadie volvió del cielo para contar a ver qué pasa ahí. Bueno, otras formas más que ustedes recordarán era el cambio del contenido en el discurso, el discurso más liviano, dirigirse al vos, no hay más nosotros, no hay colectivo, era cada uno, no, vos te pasa tal cosa. El borrado de la historia, ¿no? La historia eran siempre los 30, le iba sumando, ¿no? Los 30, los 50, los 70, hace poquito alguno dijo los 80 años anteriores, digamos, cada vez son más años los que son un peso, y por lo tanto todo lo que pasó antes simplemente es eso, se puede borrar. Otras cosas más tontas, que parecen más tontas pero no lo eran, era la privatización de los asuntos públicos junto con la publicidad de la vida privada, la pura banalidad de la elegancia de la primera dama, que se comparaba con todas las reinas, y la exposición de Antonia, ¿se acuerdan ustedes? Más cercanamente, con ese nivel tienen que ver cuestiones como las lágrimas del presidente. El presidente lloró en el Colón cuando hizo la reunión del grupo de los 20, lloró ahora en el balcón frente a los que lo manifestaban para que continuaran. Yo digo, si eso no es populismo, ¿el populismo dónde está? En otro momento, cuando hablábamos de los 90, nosotros nos referíamos a la pérdida de la razón, ¿no? Que había sucedido en los 90, en el marco de lo que se llamaba entonces el discurso único. Pero era distinto a la pérdida de la razón hoy, porque en ese momento el contenido más religioso y real corría por cuenta del peronismo menemista, del sígame que no los voy a defraudar, etc. Y el ala técnica ofrecía pruebas de lo que decía, lo construyera como lo construyera, estaban los datos, los cuadros, esa era la verdad que podían revelarla quienes sabían, pero que estaban dispuestos a demostrarlo. No es el caso ahora. Hay un desfasaje deliberado entre lo que puede decirse y afirmarse contra cualquier prueba empírica. En realidad no importa,
puede decirse, puede afirmarse y decirse lo que sea que a nadie le interesa. En el mismo artículo que les citaba recién encontré algo bien interesante, en esta misma dirección, porque dicen que perdón, se me fue el nombre. Varoufakis, Yanis Varoufakis, que había sido ministro de Finanzas griega, ¿se acuerdan? Durante el momento de la crisis griega, describía su negociación con los ministros de Economía de Alemania, etcétera, de la Comunidad Europea, y él decía que la situación era casi surrealista, y decía lo siguiente: planteas un argumento en el que realmente has trabajado para asegurarte que fuera lógicamente coherente, pero no encuentras más que miradas inexpresivas. Es como si no hubieras hablado. Lo que tú dices es independiente de lo que ellos dicen. Les habría dado igual que les hubiese cantado el himno nacional sueco. Eso también tiene que ver con esto que dice ahora el autor, de que se trata de una estrategia en la que no importa dar argumentos, porque lo que importa es repetir consignas. Entonces, si se dice que con la austeridad vamos a crecer, eso se repite, no tiene ningún fundamento, digamos, basta repetirlo. No hay... En fin, me acordé con esto de los argumentos también de un tuit de Macri de hace poco tiempo en el que decía algo así como votenme, no importa los argumentos. Es eso, digamos, ¿no? Era el síganme, pero de otra manera. Bueno, por ese medio me parece que se fue imponiendo una ideología claramente clasista, que tengo la sensación nunca fue tan abierta y tan transparente por parte de funcionarios. Lo último, si faltaba para dar una prueba más de esto, el discurso de Lilita Carrió cuando dice nuestros votantes están esquiando o están en el verano europeo. Digamos, es abierto, la ideología clasista y es totalmente clara, no oculta, digamos, el tema del ocultamiento en esto desapareció, no sirve. Por eso digo que visto desde ahora, el momento que nosotros hacíamos el libro, me parece que se iba abriendo, se iba dando paso a la naturalización de los privilegios de clase como mérito propio. Digamos, lo que se llama meritocracia es en realidad, bueno, vuelvo a decir lo que dijo Diego, no es mérito, son los privilegios puestos como mérito propio. Y una especie de separación del mundo entre aquellos que son los pertenecientes y una población de incompetentes, ¿no? Otro conjunto al que básicamente hay que mantener a raya, hay que a raya con los planes o a raya con represión, basta que no incordien, de eso se trata, porque en última instancia nos sirven para otra cosa. Bueno,
Con esto termino, porque supongo que se me hizo muy largo, como siempre me pasa, y que no le va a quedar tiempo a todo lo demás que tiene que decir Susana. Gracias y disculpen. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. En la división del trabajo que nos propusimos con Estela para esta presentación, que agradecemos tanto que hayan tenido la gentileza de hacerlo aquí en Santa Fe, pensamos que valía la pena que yo les contara un poco cómo se hizo esta investigación, de la cual Estela acaba de plantear algunos de los aspectos centrales a los que arribamos. Esto es lo que en la bibliografía de metodología se suele llamar hablar de la cocina de la investigación, ¿no? Lo que hay por detrás de lo que produce una investigación. Primera cosa, este libro es producto lo mencionó Estela, de la articulación de dos equipos de dos universidades, la Facultad de Ciencias Sociales, Instituto Giorgio Armani, y la Universidad Nacional de General Sarmiento en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, a 30 kilómetros de capital. Esos dos equipos pudimos elaborar este libro, y hay que decirlo, porque tuvimos un proyecto, un subsidio del CONICET en ese momento, que fue hecho en una iniciativa del CONICET en el año 2014-2015, que consistía en que las universidades pudieran tener proyectos prioritarios de investigación, que eran no definidos por la línea general de CONICET, sino con acuerdo de las universidades. Este proyecto es tributario de ese lineamiento, que solo duró el último año. De hecho, nosotros empezamos a cobrar este proyecto mediados del 2015. Gracias a ese soporte institucional del sistema científico-técnico pudimos hacer esto. Obviamente, además de los recursos que nos dan las respectivas universidades. Ahora, nosotros decidimos ver estos problemas de los que estaba hablando Estela en un lapso largo, que es 2003-2017. Porque queríamos ver cómo se había constituido una determinada manera de mirar las políticas, la institucionalidad, la manera de entender las protecciones sociales en un periodo que fue 2003-2015 y el que se abrió en el momento en que nosotros estábamos investigando. La perspectiva metodológica con la que nosotros trabajamos es la idea de que los datos se construyen, o sea, la información no es un objetivable disponible ahí, que uno va y recoge. Esa palabra de recoger datos a mí me pone siempre muy nerviosa. Los datos no se recogen, los datos se construyen, y se construyen desde la teoría, y una teoría guiada por una perspectiva político-ideológica, además. Entonces, los datos que construimos, los construimos con distintos instrumentos técnicos. Trabajamos para este periodo 2003-2017, y que después, en el momento que escribíamos el libro en el 2018, seguimos trabajando, porque captar lo que nosotros decimos, captar procesos sociales, trabajar en el medio de procesos sociales, implica una permanente reconstrucción de la información. El libro es producto de estos dos equipos, sin ninguna paridad de género. Somos 10 mujeres y 2 hombres, 10 investigadoras y 2 investigadores. Lo que nos planteamos, y el libro está dividido en 2 partes, muy claramente, que esas 2 partes, una primera parte, pensamos en términos de la dimensión institucional de las protecciones y de la disputa político-ideológica en que esas protecciones se inscriben, y una segunda parte que se refiere a las interpretaciones de las personas, ya sea el espacio público del cual hablaba Estela, el discurso
el discurso hegemónico, pero también el de las personas corrientes, como los llamaste, los ciudadanos de a pie, a lo Mario Weinfeld. Estas dos partes que las trabajamos con formas diferentes. Obviamente todos los capítulos del libro no hay investigación social sin información secundaria. La información secundaria está en cualquier investigación que uno hace, pero hay uno de los capítulos que está basado en información secundaria. Esto es documental y periodística y estadística, que es el capítulo dedicado a la seguridad social. El libro en la parte 1 tiene dos capítulos y un post-scriptum escritos por Estela y un capítulo sobre la seguridad social analizada en el periodo 2003-2015 por Claudia Danani, Sergio Rottenweiler y Alejandra Beccaria, donde ahí lo que se está planteando es que en el periodo 2003-2015 hubo una contrarreforma de la seguridad social en la Argentina que tiene que ver con un cambio, una contrarreforma respecto al modelo liberal Menem-Cavallo, y los cambios, las AFJP y todo lo que implicó el modelo de neoliberal de los 90 respecto a la seguridad social. Ahí nosotros planteamos que el ANSES se convierte durante este periodo de la primera década y media del siglo en el organismo de políticas sociales más importante del país. Incluso asume la representación pública del Estado Nacional en los territorios inclusive. Para la gente de nuestra edad, digo nuestra edad como los mayores, por ejemplo, el Estado tenía representación por muchas formas. En todas las ciudades había un Banco Nación, que era un enorme edificio, un importante edificio. Había estaciones de trenes. El Estado Nacional estaba representado físicamente de alguna manera, y si yo tuviera que pensar ahora, después de estos procesos de 30 años de neoliberalismo en Argentina, nosotros decíamos, la SUDAI del ANSES se convierten en representaciones del Estado Nacional en los territorios del país. Ahora veo que hay un ANSES grande acá vi hoy cuando caminábamos, creo que en la Peatonales, ¿no? Sí, ahí estaba la ANSES, ahí me acordé de eso al ver el edificio. Bueno, entonces el análisis que se hace, eso, como me toca hablar de la parte metodológica, eso fue hecho con información secundaria y estadística, y es un análisis donde el periodo que se inicia desde el 2016 en adelante, caracterizado como de un cambio estructural, que tendería, y no les quepa ninguna duda, no va a pasar, pero si pasara, y ganara la Alianza Cambiemos, o como se llame en este momento, la reforma del sistema previsional sería una de las cosas que ocurrirían en los primeros 100 días de gobierno. Eso está incluido en el acuerdo con el Fondo Monetario, está retenido, pero está presente y forma parte de todo lo que implicó el acuerdo con el fondo ese que vivimos. Los otros aspectos que nosotros trabajamos, que son los fundamentos de políticos culturales, que refieren a la crítica deslegitimadora de estas instituciones construidas en la primera parte a la que se estuvo refiriendo Estela, y esa idea parte de nuestro grupo compartía, Sergio, Diego, cuando vos decías esa discusión que teníamos en el 2015 respecto de ¿hay un empoderamiento social y esto es irreversible o esto no es reversible? Algunos creíamos, y yo comparto, que los procesos sociales habían sido importantes, pero que primero no habían tenido tiempo histórico de una maduración como para sostenerse, y segundo, que estaba eso que vos planteaste y sobre lo cual está desarrolló ampliamente Estela, que es esta concepción desigualitaria
esta idea del mérito individual frente a los soportes sociales, esta idea del merecimiento, esta idea de lo que tengo lo tengo por mí mismo, todo esto que estaba presente, el 30% de la encuesta del UNSAM, de acuerdo con Grimson, que era el piso. Entonces, cuando nosotros utilizamos para ver las interpretaciones, y eso que lo que encontramos como interpretación era la perspectiva deslegitimadora de los procesos universalistas e integradores con toda su falencia, porque podríamos hablar largamente de la cantidad de problemas que no quedaron resueltos y algunos incluso fueron mal planteados, pero que de todas maneras tuvieron una perspectiva universalizadora de las políticas y que tuvieron además una idea de integración por la política. Eso aparece, lo trabajamos entonces con dos herramientas metodológicas. Uno es el espacio de la publicidad, cómo captar la opinión, las interpretaciones, la construcción de sentido que se hace desde aquellos que tienen poder, que son tanto, y eso está trabajado fuertemente en los capítulos de Estela, están trabajados en base a esta metodología, que fue trabajar los discursos públicos a partir de dos diarios de signo opuesto, La Nación y Página 12, las redes sociales, pero básicamente la prensa, ¿cómo se llama? La televisión, pero básicamente la prensa escrita. No obviamente la perspectiva de opinión, sino de la manera en que el discurso de los sujetos es retomado. Los capítulos de Estela, el capítulo de Estado Social y Desbloqueo de la Sociedad Neoliberal, que es con el cual arranca el libro, y el segundo, las transformaciones del trabajo y de la política social, están trabajados con una metodología que además está bastante probada por el equipo y muy probada en el trabajo de Estela, cuando hizo una cosa similar con ese libro que mencionaste recién, que es la segunda década infame, que es el análisis del periodo menemista, el periodo neoliberal extremo anterior a este. En el momento que estábamos, el libro estaba entregado ya en la editorial. En agosto del 2018 aparece la ley de ministerios, ¿no? Y en ese momento Estela sintió que no podíamos hacer público un libro como este y no tener referencia a algo que tocaba tan intensamente las políticas sociales, sobre todo con la desaparición de dos ministerios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, ¿no? Y los convertía en secretaría. Entonces hay un post-scriptum escrito por Estela donde retoma cómo se fundamenta, aparte de analizar la historia de estos ministerios, analiza de qué manera esto es fundamentado y sostenido, este cambio. El discurso de la gente de a pie, el discurso de los puntos de vista e interpretaciones de las personas cotidianas, de los que no son los sectores dominantes, sino que son los ciudadanos comunes y corrientes, las trabajamos a partir de dos formas de investigación. Uno, entrevistas en profundidad, 16 entrevistas en profundidad que hicimos entre agosto y octubre del 2015, en plena campaña y terminando ahí antes del balotaje. Y un año después, exactamente entre septiembre y octubre del 2016, ahí trabajamos con otra metodología que es la de grupos focales. Ahí trabajamos con un número grande de grupos focales, 11 grupos focales, 101 personas, respetando representaciones de género y
niveles de edad para tener una visión sobre las distintas perspectivas que tienen que ver con el género y la edad, que son constituyentes también de las imágenes que tenemos del mundo social, pero, y esto es lo central, seleccionados por su pertenencia a lo que llamamos el mundo del trabajo. La inserción en el mundo del trabajo define formas de ver, y por inserción en el mundo del trabajo estábamos planteando las condiciones en que la gente reproduce su vida y obtiene los ingresos para vivir. Ahí hicimos un análisis, quisimos ver un panorama amplio, tener las interpretaciones y las miradas y las construcciones de sentido de, por un lado, sectores, ese fue el único caso que tuvimos 3 grupos, sectores de asalariados, dependientes e informales, trabajadores, obreros y trabajadores en relación de dependencia formales e informales, en negro, y trabajadores en relación de dependencia registrados. Después tuvimos otros grupos con trabajadoras de casas particulares, de servicio doméstico y cuentapropistas de niveles bajos, ambulantes, albañiles, plomeros, pero de nivel bajo. Otro grupo que fueron sectores medios, que tratamos de ver trabajadores administrativos de sector público y privado, profesionales independientes, autónomos, universitarios, y ahí teníamos entonces las voces de ingenieros, abogados, las profesiones médicos, las profesiones liberales, y también quisimos ver otra perspectiva, que es la de una forma de trabajo, que es la del trabajo asociativo autogestionado. Entonces trabajamos con cooperativistas, formaron parte de grupos también, de 2 grupos vocales cooperativistas, ya sea cooperativistas formados autogenerados por los propios integrantes de las cooperativas, empresas recuperadas y integrantes de 2 planes sociales que apoyaron procesos de cooperativas durante el gobierno anterior, y estos fueron los de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, exactamente. Entonces, esos puntos de vista, eso fue trabajado a los 8 meses, 9 meses del gobierno de Macri, donde ya estaban instalándose claramente las ideas de lo que iba a ser este gobierno. Y estaba muy marcado en ese momento el tema del primer tarifazo. Estábamos trabajando en el medio del primer tarifazo. Nosotros quisimos ver 3 dimensiones con estos grupos focales. ¿Por qué grupos focales? Podríamos preguntar, y por qué no siguieron trabajando con las entrevistas como habían hecho en la primera etapa de la investigación, porque en realidad los grupos focales permiten una cosa, que es permiten, y es por eso su nombre, focalizar en temas, y permiten ver el intercambio, la contraposición de ideas y la construcción de ideas en el propio espacio de la relación del intercambio del grupo. Y eso nos pareció rico. Yo personalmente no había trabajado con grupos focales y gente del equipo, y les digo que tienen una enorme capacidad predictiva, que estoy diciendo una bobada, porque no solo basta con preguntarle a Durán Barba, que se la pasa haciendo grupos focales, y todo el gobierno de Cambiemos que trabaja con esta metodología que se usa tanto, pero efectivamente tienen me parece, que vimos ahí, que permiten entender mucho, de manera concentrada y relativamente rápido, sobre cómo se están procesando ideas, cómo se están construyendo sentidos en determinadas coyunturas. Un ejemplo, nosotros, que me causó, cuando vos dijiste, el programa de la Nata. Ese programa nosotros no teníamos, entre los temas que pensábamos trabajar, no teníamos el tema de la xenofobia. Eso no estaba entre nuestros problemas de investigación. En uno de los grupos focales aparece el tema, pero con una virulencia increíble. Sale solo.
quedamos bastante espantadas porque era, creo que, el grupo de trabajadoras domésticas y cuentapropistas, una cosa así, o sea que no eran los profesionales independientes, sino que era un grupo de sectores bajos, vulnerables, afectados. Todo el tema ese de los micros que venían de Paraguay para que la gente se opere, todo eso salió fue por fuera de la investigación. Entonces, cuando nos pusimos a analizar qué está pasando, esto nosotros no estaba en nuestros objetivos de investigación, no lo íbamos a tomar, pero un emergente, ahí alguien dice, no, pero esto fue el programa de la Nata del domingo. Esto fue uno de los temas que se planteó y que está ahí. Y eso salió en esa semana en los grupos. Nosotros en realidad lo que quisimos ver eran, por un lado, las necesidades y tramas de recursos con que se mueven estos 5 sectores del mundo del trabajo con los que trabajamos. Los sentidos que estos grupos presentan y expresan sus necesidades y justifican y legitiman la igualdad o la desigualdad. Y por último, las ideas y percepciones que tienen sobre lo que es constructo teórico central, que es el de la autovalía y la dependencia legítima. Y con estos dos, con todas estas herramientas metodológicas y toda esta cantidad de material de investigación, se construye la segunda parte del libro, sobre temas muy distintos. Por ejemplo, el primer capítulo, la segunda parte, de Malena Hopp y Eliana Lichterman, ella es la que quisieron ver, y ahí trabajaron con los 11 grupos focales, viendo de qué manera eran interpretados estas políticas emblemáticas del gobierno anterior, que eran categorizadas como planes. El nombre general eran planes, era tan plan una moratoria provisional, una Argentina trabaja o la asignación universal por hijo, por ejemplo. Entonces, lo que interesaba ver ahí era de qué manera esto estaba relacionado con lo legítimo, con lo ilegítimo, con el abuso, esa palabra que utilizó Estela recién, y la relación con el trabajo. De qué manera, en buena parte de nuestros entrevistados, las contraprestaciones laborales no eran vistas como trabajo. En otro aspecto que nos interesó, que es el capítulo que escribí yo, es sobre los sentidos atribuidos al trabajo realizado en cooperativas. Ahí lo que quisimos ver es de qué manera adquirió visibilidad pública esta forma de trabajo, de qué manera se lo veía por parte de quienes lo hacían, pero también por parte de quienes no lo hacían y lo veían surgir como una forma nueva de trabajo. En definitiva, lo que quisimos ver era la legitimidad social que tiene esta forma de trabajo en la Argentina, que adquirió peso a través de las cooperativas apoyadas por el Estado. Otra perspectiva que también nos permitió este mismo trabajo es el que hizo el capítulo que escribió Florencia Lucy, donde quiso ver las percepciones de clase media en esa coyuntura en que nos movimos. Y entonces ella trabajó con grupos de los trabajadores administrativos y los trabajadores, los profesionales independientes, con 4 grupos focales, para ver cómo se constituye lo que ella llama esa identidad madre de la sociedad argentina, que es considerarse de clase media. Todos somos clase media en esta sociedad argentina. Y cómo se constituye, cómo se establecen las distinciones, cómo se sostiene la igualdad, la desigualdad y las jerarquías. Eso es otro de los temas que enfocamos. También enfocamos el tema de la salud. Maitena Fidalgo y María Corgetoy trabajaron sobre los trabajadores y las instituciones de salud y vieron también cómo las estrategias de salud, la forma en que la gente resuelve los problemas de salud, pueden definir
estrategias y uso del tipo de los servicios y de qué manera esto también permite la distinción. Qué es lo que se valora de lo público, qué es lo que se valora del hospital público, qué es lo que se valora del sistema de obras sociales y de las prepagas. Y ahí trabajaron con todos los grupos, menos con los cooperativistas, lo mismo que el último capítulo, que es el capítulo sobre la inseguridad, elaboraciones sobre el miedo y el delito en diferentes grupos del espacio social, que no se trabajaron con todos los grupos focales, menos con los cooperativistas. No porque los cooperativistas no tengan problemas de salud, ni tengan problemas con el delito, sino porque esos temas no aparecían en los grupos con estos sectores. El tema de la inseguridad estaba muy presente y aparecía muy presente como cuestionamiento a la forma en que era tratado la inseguridad y el delito en el periodo anterior, y en todos los grupos focales, con todo este espectro tan amplio que trabajamos, aparecía el otro delincuente identificado como los jóvenes de los sectores populares. Eso aparecía en todos, independientemente de la inserción en el mundo del trabajo y las diferencias sociales que estas inserciones implican en nuestras sociedades. Entonces, en definitiva, miramos estas tramas de recursos, estas instituciones de protección en diferentes perspectivas, lo que nos permitió construir ese rompecabezas con estos distintos integrantes del mundo social de la Argentina entre el 2015 y el 2017. Y ahí encontramos como síntesis cosas que ya mencionó Estela, como ser en todos los grupos la demanda por el control en gastos, el control en el cumplimiento de las contraprestaciones, por ejemplo, toda la crítica a si se cumplen o no se cumplen las contraprestaciones, las madres con los niños que reciben aguache, contraprestaciones que no se le piden a los trabajadores en relación de dependencia. La realidad, la aguache es extender un derecho histórico, un derecho existente en la sociedad argentina desde mediados del siglo XX, digámoslo así, a un tipo de trabajadores que no lo tenían, que son los trabajadores informales, los desocupados, las empleadas de casas particulares. Entonces, esa búsqueda, ese reclamo por el control de los gastos, el cumplimiento de contraprestaciones, de los aportes de la seguridad social y el control sobre la delincuencia. Y ahí apareció una frase que nos golpeó mucho, que era que la política de seguridad debía defender los derechos humanos de la gente y no de los delincuentes. Y en esa construcción de pensamiento claramente se inscribe una doctrina Chocobar. Claro, y da pie a la doctrina Chocobar, por ejemplo. La distinción por el consumo en todo, incluyendo algo tan universalizado en el imaginario de la sociedad argentina como la escuela. La escuela también aparece como un tema de reconocimiento social, pero que permite distinguir la escuela pública, la escuela privada y la salud, por ejemplo, también. Ahora, todo esto que encontramos, donde esta crítica deslegitimadora en aquel momento 2015-2017 no aparecía muy cuestionada, excepto en algunos pocos casos de integrantes de los grupos focales que tenían la particularidad de haber sido personas relacionadas con movimientos sociales o políticos, y los grupos de cooperativistas. Ahí nos aparecía, sí, en los grupos de cooperativistas nos aparecía un reclamo al Estado como derecho. O sea, necesitamos financiamiento, necesitamos esto, necesitamos apoyo, necesitamos legislación, y eso aparecía pedido como una demanda al Estado como derecho, como exigencia de demanda de derechos. Y no aparecía muy generalizada, no aparecía cuestionado muy fuertemente en la mayor parte de los otros integrantes de los grupos. Eso, cuando preparaba esto ayer y hoy almorzando con Estela, me preguntaba, ¿cómo sería si repetimos esto hoy?
en este momento, que sería, si nosotros pudiéramos repetir esta investigación, estaríamos repitiéndola ahora de la misma manera que lo hicimos 4 años atrás. Una primera parte en el medio del proceso electoral y deberíamos poder replicar al primer año del nuevo gobierno a ver qué se transformó. Yo era optimista ayer y hoy, y Estela me bajó el optimismo, porque yo decía, y era volver a la discusión tuya, digo, ¿es irreversible esto? Yo creo que, así como creo que no era irreversible ese empoderamiento social y esa forma de interpretar el mundo que habíamos, que siquiera como formaba parte del discurso políticamente correcto, creo que usaste esa expresión, en aquel, hasta 2015, yo creo que esto de las PASO muestra que esto tampoco es irreversible. Esto que creíamos y que hubo todo un sector que creyó que venía para quedarse por lo menos por un periodo largo, esta derecha, esta nueva derecha democrática, republicana, que no sé dónde está el republicanismo en todo esto, pero bueno, pero es catalogada, era descripta así, que aparecía como una fuerza política nueva que venía para quedarse. Y sin embargo han entrado en crisis muy rápidamente en 3 años de esta manera. Entonces, la pregunta que me hago, sigo creyendo que ese piso del 30% está, como vos decías de la encuesta de NUNSAM, sigo creyendo que eso está. La pregunta que me hago es cómo se mueve y qué opera socialmente para que sobre este piso, este umbral, se construyan otras formas de mirar al mundo y otra búsqueda de recuperación de derechos, de reconocimiento de la integración como una aspiración social. Ni siquiera quiero hablar de la igualdad, nosotros lo llamamos tramas de desigualdad libre. Yo quiero decir, ya hasta volver a una idea de integración social me parece valiosa después del cataclismo de estos 4 años. Creo que eso que eso también, a eso también le cabe que no es irreversible. Eso es también reversible y puede volver a reconstruirse muy, muy trabajosamente. Y para terminar, debo decir que como la crisis nos llega a todo, el CONICET no desembolsó los fondos de la última cuota del proyecto y este año el proyecto está parado y no hay un libro para seguir estudiando estas cosas como teníamos previsto. Pero tal vez con un poco de suerte y buena voluntad el año que viene tengamos una nueva y última cuota del proyecto y vengamos a Santa Fe a contarles qué cosas hemos descubierto en un nuevo proceso de investigación. Muchísimas gracias.